Muy bien. Bueno, esta materia se llama Historia Social, Económica y Política Argentina, ¿no? Y la misma se nos presenta en primer lugar como un desafío de integración, ¿no? De esferas de la actividad humana. ¿Están todos allí o guardamos un segundito? Yo estoy, ¿Sí? creo que está. Estamos. Bueno, entonces vamos a ir para adelante, compañeros y compañeras. Como les decía, nuestra materia es Historia Social, Económica y Política Argentina, y la misma se nos presenta como un desafío de integración de distintas esferas de la actividad humana, ¿no? La esfera social, la esfera económica, la esfera política, que se encuentran profundamente relacionadas entre sí, ¿no? Pero que al mismo tiempo y de forma intencional, ¿no? En la modernidad, en el pensamiento occidental y capitalista, se suelen estudiar de manera separada. Y en ese sentido, nuestra asignatura apunta a brindarles elementos para que ustedes puedan realizar una comprensión crítica y sistémica de los que vamos a determinar como los principales procesos sociales, económicos y políticos que fueron aconteciendo en el territorio del actual territorio argentino, pero desde el periodo colonial hasta la actualidad, es decir, desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Es un desafío bueno, para eso la propuesta desde la cátedra es partir desde la metodología explicativa de la sociología histórica, que la misma sirve para caracterizar conceptualmente, ¿no? Las formas específicas que va adquiriendo las relaciones que se dan entre los procesos sociales, económicos y políticos, a lo cual también podríamos agregar culturales, ¿no? Durante todo este largo periodo histórico que vamos a estar estudiando. El abordaje empírico de los hechos históricos se va a estar informando de la perspectiva teórica existente en el pensamiento crítico para desarrollar categorías analíticas desde un enfoque sistémico, ¿no? Un poco, bueno, el texto que les compartí hoy va en esta dirección de generar un giro paradigmático, ¿no? A la hora de pensar la historiografía. Y ahora más adelante vamos a estar viendo eso, pero particularmente nos interesa hacer énfasis en la concepción sustantivista propuesta por Karl Polanyi, dicen algunos, retomada, esta perspectiva, esta concepción sustantivista es retomada también por la corriente crítica, ¿no? De la economía social, dado que este enfoque genera una ruptura con lo que es el pensamiento económico dominante. ¿Por qué es importante esto? En primer lugar porque, Karl Polanyi y esta concepción sustantivista que más adelante vamos a estar viendo, viene a reformular un poco toda la cuestión de toda la conceptualización en torno a la economía social, ¿no? La economía social, hay un módulo específico, también lo vamos a ver más adelante, tiene un recorrido histórico en su pensamiento y en sus orígenes. Surge en Europa en el siglo XVIII con todo lo que es el socialismo utópico, que vamos a verlo muy por arriba, pero bueno, la economía social en el siglo XXI en América Latina tomó otras connotaciones y tiene que ver más que nada con ser una nueva crítica, ¿no? al neoliberalismo en algún punto. Esto es retomar a Karl Polanyi desde la perspectiva de José Luis Coraje, por ejemplo, ¿no? Y es decir, pensar a la economía como economía social quiere decir que la economía es social, o sea, en realidad es un oxímoron, porque ya desde el vamos, la economía siempre es social. Ahora, ¿qué Sí. pasa?
los economistas, el pensamiento económico dominante, representado en el Homo economicus, ¿no? Plantea que todos los seres humanos tienen un accionar racional direccionado hacia una finalidad de lucro, a maximizar sus ganancias. Bueno, y esto, la perspectiva sustantivista nos va a decir que no es así, que el ser humano en realidad, o sea, que la economía de lo que se encarga es el estudio no de cómo maximizamos ganancias, sino de cómo las sociedades se reproducen a sí mismas y de qué manera lo van llevando adelante. Además también es importante porque el pensamiento económico dominante también se sitúa como dominante en torno a las otras esferas de la actividad humana. Es decir, el pensamiento económico dominante irradia su forma de ver la realidad social, humana, a los otros ámbitos de la actividad y al mismo tiempo niega la historia. La economía, si uno estudia los manuales del mainstream económico, es decir, de lo que se da en todas las, se tiende a dar hegemónicamente en las universidades y lo que se entiende como el pensamiento hegemónico económico, gira en torno, ¿no?, a esta noción. Bueno, entonces, como decíamos, la economía social incorpora este enfoque sustantivista, dado que nos posibilita pensar la economía como el estudio de las formas determinadas que asumen las relaciones sociales para la producción y la reproducción de la existencia humana. Y precisamente la potencia explicativa para pensar la historia, desde esta perspectiva, consiste en entender a la economía como un proceso institucionalizado a través de la historia, que se encuentra encastrado no solamente en instituciones económicas, sino, como vamos a ir viendo en el transcurso de la materia, también en otras instituciones de carácter político, social y cultural. En ese sentido, la propuesta de trabajo va a consistir, entonces, en recorrer de manera sustantiva las distintas formaciones económicas y sociales que se irán consolidando a lo largo de la historia nacional al calor de disputas políticas. En ese sentido, vamos a ir formando distintas formaciones económicas, vamos a ir caracterizando, ¿no?, de forma tipológica, distintas formaciones económicas y sociales que se van a ir consolidando a lo largo de la historia. En primer lugar, la formación económica del periodo colonial, posteriormente del periodo agroexportador, la del periodo de industrialización por sustitución de importaciones y el que consideramos el actual periodo de valorización financiera, para posteriormente reflexionar en torno a los principales dilemas contemporáneos. ¿Bien? Bueno, por otro lado, los objetivos de la materia. La materia tiene un objetivo general que consiste en formar profesionales universitarios desde un enfoque crítico y sistémico en torno a los procesos sociales, económicos y políticos presentes en la historia argentina, entendidos como competencias fundamentales para el fortalecimiento de la economía social en general y del desarrollo rural en particular. Los objetivos específicos giran en torno a incorporar el análisis sistémico para la comprensión de los procesos económicos, sociales y políticos a lo largo de la historia, desarrollar el pensamiento crítico para la reflexión propuesta sobre los principales conceptos a relacionar en el curso y aportar también herramientas históricas para la intervención orientada a la calidad y el buen juicio dentro del campo profesional. ¿Están pasando las filiminas? Sí. Bien. Bueno, la materia consta de 6 unidades temáticas que se irán viendo en una dinámica de aproximadamente, quizás tengamos que ir complementando en una cantidad de clases mayor, pero la idea es que cada unidad la veamos en 2 clases. Y bueno, en la primera unidad lo que vamos a hacer, siguiendo el enfoque de la sociología histórica, es
ver una caja de herramientas conceptuales, ¿no? Los conceptos fundamentales para desarrollar esta propuesta de sociología histórica para la Argentina, entendiendo que el periodo que tenemos que abordar de la historia nacional es muy largo, ¿no? Entonces, quizás no nos vamos a estar centrando tanto en acontecimientos, en nombres y cosas puntuales, sino más bien en entender cómo se van consolidando determinados procesos que dan lugar a formas específicas en un momento dado. Bien, entonces para eso vamos a estar utilizando determinadas dimensiones para el análisis integral de los casos empíricos que se dan en la periferia capitalista. Esta es una idea de Karl Polanyi, ¿no? Y bueno, en esa dirección, el primer texto que les propuse para la lectura es uno de Dussel, ¿no? Que hace una fuerte crítica al eurocentrismo en la historiografía de la modernidad. Después también está la presencia de Manuel Wallenstein y el concepto del sistema mundo, el uso de los tipos ideales weberianos, aportes del concepto de formaciones económicas y sociales. Esto es fundamental para la propuesta metodológica de la cátedra. Este concepto surge de un textito de Karl Marx, un texto que fue develado a mediados de la década de 1960, es decir, estuvo más de 100 años sin ver la luz, y fue revelador porque si uno hace una lectura de Marx y el enfoque de la historia que hace Marx y del devenir, ¿no? Del capitalismo, es decir, del desarrollo, ¿no? La mirada de cómo se desarrollan las sociedades y la economía, lo que se ve en los textos de Marx, siguiendo una perspectiva hegeliana, es la idea de la linealidad histórica, ¿no? Del determinismo, de que hay un solo camino, ¿no? Para el devenir de la humanidad, es decir, el pasaje de economías precapitalistas a las capitalistas y posteriormente las sociedades capitalistas deben devenir en la unidad de todos los trabajadores y las trabajadoras en lo que él considera el comunismo. Bueno, en este texto que es muy revelador de Marx, ¿no? La Formans, ¿no? De los Grundises, lo que plantea Marx es que hay distintas formaciones económicas y sociales, ¿no? Él identifica la formación económica china, la formación económica creo que incaica y también la de la zona de Rusia. Son 4 o 5 formaciones para las cuales plantea que bueno, que cada formación tiene sus particularidades específicas y que eso hace a que el devenir se encuentra marcado fuertemente por las características intrínsecas de cada formación. Esto lo vamos a estar viendo a partir de la introducción que hace el autor Eric Hobsbawm, ¿no? Que hace una introducción muy famosa en torno a los Grundises. Y bueno, ahí vamos a trabajar el concepto de formaciones económicas y sociales. También es fundamental que podamos incorporar la perspectiva de Karl Polanyi y la economía, pensar la economía en términos sustantivos, ¿no? Y también las prácticas, instituciones y principios de integración social que el autor propone. Y bueno, y también incorporar las principales relaciones que se dan entre Estado, política y poder. Un poco esto es lo que vamos a estar abordando de manera rápida y bueno, también a partir de los intereses de ustedes podemos ir profundizando un poco, pero lo que nos va a convocar en la próxima clase.
Después, una vez hecho esta primera aproximación teórica, lo que vamos a abordar en la unidad 2 es ya lo que definimos como una primera formación económica y social consolidada en nuestro territorio, que es la formación económica y social del periodo colonial. Y para ello, lo que vamos a hacer en primer lugar es caracterizar el contexto internacional, ¿no? Siempre es importante para comprender la historia de un territorio empírico dado, comprender, ¿no?, el contexto en el que se está dando. Y en ese sentido, bueno, el papel dinámico que presenta el comercio en los orígenes del primer ordenamiento del sistema mundo, ¿no? ¿Cuáles son las rutas comerciales y la expansión comercial de Europa, ¿no? ¿Cuál es el rol de la expansión comercial de Europa? También vamos a estar viendo el sistema político colonial y sus principales grupos sociales, ¿no? La formación económica y social colonial y las principales caracterización que se puede dar en su periodo de consolidación, ¿no? También ver la producción, la dinámica económica y su localización durante este periodo, las economías regionales de subsistencia y las redes comerciales en el actual territorio argentino, ¿no?, durante este periodo también, cómo se da la distribución del ingreso y la acumulación de capital entre grupos sociales durante la etapa de la colonia, y posteriormente vamos a ir viendo cómo de esta etapa consolidada del periodo colonial, bueno, se va abriendo una etapa transicional, ¿no? A partir de la Revolución de Mayo, si se quiere, en adelante, bueno, y vamos a estar viendo cómo se va generando una transición hacia una nueva formación económica, social y política. Y bueno, y ahí vamos a hacer énfasis en la importancia estratégica del Río de la Plata y también de las reformas borbónicas, de la independencia de España, la guerra civil entre unitarios y federales y cómo impactan estos factores en la construcción del Estado Nacional. Posteriormente, en la unidad 3, vamos a ver la formación económica y social del modelo agroexportador dentro del régimen político oligárquico. Allí de vuelta vamos a estar viendo en primer lugar como el contexto internacional, ¿no?, donde se desarrolla la revolución industrial y la integración del mercado en el segundo ordenamiento del sistema mundo, ¿no? En ese sentido, el capitalismo industrial, vamos a hacer una breve caracterización de sus características principales, las nuevas formas de organización de carácter monopólicas y cómo se organiza la división social del trabajo entre centro y periferia. Bueno, también vamos a estar caracterizando el régimen conservador argentino, particularmente en torno a la generación del 80, y cómo se consolida, ¿no?, la formación económica y social agroexportadora. Para eso es fundamental comprender el rol de la estancia como matriz social y también como matriz económica barra productiva, ¿no? Y bueno, ¿y cuáles son los principales grupos sociales que van a entrar en disputa en este periodo? Allí aparece como la figura dominante, la de los lo de la oligarquía, pero también, bueno, el lugar que fue perdiendo el gaucho y en ese devenir cómo los inmigrantes van siendo un sujeto fundamental, ¿no?, que vienen también con sus ideas propias del viejo continente, para ir consolidando tanto un proletariado fabril como un proletariado rural. Y en ese sentido se empiezan a organizar nuevos movimientos sociales, económicos y políticos. En ese sentido, son estos movimientos sociales, estos grupos sociales, los que llevan a una reforma del sistema político y la democracia va adquiriendo nuevas formas a partir de la ley Sáenz-Peña. Después vamos a ver cómo este periodo entra en crisis, ¿no?, en el periodo entre guerras,
y allí la crisis del año 29 a nivel mundial es fundamental y abre paso a lo que en la historiografía es visto como la década infame, pero bueno, también tiene sus particularidades, ¿no? Ese momento histórico. Posteriormente, en la unidad 4 vamos a estar viendo la formación económica y social de industrialización por sustitución de importaciones, y allí va a tomar un rol muy importante tanto el movimiento obrero como también el peronismo y los golpes militares, ¿no? Entonces, de vuelta, bajo esta lógica de los factores para el análisis, la primera es el análisis de los factores exógenos, ¿no? Y allí vamos a ver a grandes rasgos cómo es que se configura el tercer ordenamiento del sistema mundo durante el periodo de posguerra, ¿no? Que abre paso al periodo dorado del capitalismo, que se encuentra fuertemente asignado por el carácter social que adquiere el Estado, ¿no? Es una nueva generación de derechos que consolidan al calor del taylorismo, del fordismo más específicamente, la formación económica y social de industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Allí vamos a ver las características de la tercera generación de derecho social, los gobiernos peronistas del 46 al 55, el proletariado industrial y el pleno empleo asalariado formal, los movimientos migratorios internos, resistencias e integraciones del peronismo, ¿no? entre la democracia condicionada y el Estado burocrático autoritario, y posteriormente vamos a ver el golpe de Estado de la Revolución Libertadora, el gobierno de Frondizi, la que se llama Revolución Argentina, pero que es otra dictadura militar más, el retorno del peronismo y la crisis del 70. En la unidad 5 vamos a estar viendo la conformación de la consolidación de la formación económica y social neoliberal que se encuentra caracterizada por la valorización financiera y la exclusión social, ¿no? Allí vamos a ver las principales reestructuraciones dentro del capitalismo y cómo éstas consolidan un cuarto ordenamiento del sistema mundo, ¿no? Cómo se va configurando un neoconservadurismo y sus nuevas formas de organización social, el rol fundamental que tiene en nuestro país, pero también en toda la región de América Latina, las dictaduras durante este momento particularmente, y la teoría de la seguridad nacional fomentada por los Estados Unidos para llevar adelante el programa político y económico fundamentalmente que querían llevar adelante desde los Estados Unidos en alianza, ¿no? Obviamente con las élites dominantes de cada país. Posteriormente vamos a ver, sí. No, que aún llevan adelante, digo. Sí, que vivo eso. Sí, obvio. Sí. Tal cual. Bueno, posteriormente, cómo los derechos humanos van a adquirir un rol fundamental para dar respuesta, ¿no? A este periodo tan oscuro y violento de nuestra historia en la transición democrática y en la recuperación de los valores democráticos, ¿no? Y posteriormente cómo se genera una crisis de representación, yo creo que es una de las grandes victorias que tuvo la última dictadura militar, ¿no? Y también con las reformas del Estado que configuran un Estado post-social, ¿no? Donde el mercado empieza a tener un poder superlativo en las sociedades, ¿no? Que en términos polanchianos, si se quiere, o corayanos, si me permiten, empieza a encontrarse desencastrado, ¿no? El mercado logra desencastrar economía de sociedad. Y ahí yo creo que ese es uno de los principales problemas que tenemos en la actualidad, ¿no? Cuando tenemos un presidente que habla de, por ejemplo, con el caso de Macri, de tranquilizar a los mercados,
¿no? Vos tenés una sociedad que la está pasando muy mal y lo único que preocupa pareciera ser tranquilizar a los mercados, como si los mercados tuviesen sentimientos, tuviesen, ¿no? Digo, se los posiciona en un lugar que en realidad los mercados son personas también y pareciera ser que se regulan a sí mismos, regulan a la sociedad y de esa manera también logran un desfasaje entre la economía y la sociedad, ¿no? Esto que ya vamos a estar viendo más adelante, ¿no? Con Polanyi, pero la idea de qué es la economía, ¿no? ¿Qué es lo económico? ¿Se entiende? Es maximizar ganancias. La economía por ejemplo, la definición clásica de economía en los manuales de economía que se utilizan tanto en las escuelas secundarias como en las universidades es una definición de Litwin que dice algo así como que la economía es la materia que se encarga de administrar recursos que son escasos, ¿no? La administración de recursos escasos. Para la maximización de las ganancias. Bueno, no necesariamente todos los actores económicos están pensando en maximizar ganancias. Hay algunos que simplemente están pensando en la reproducción de la vida humana en armonía con la naturaleza, ¿no? Como un desarrollo, o sea, que precisamente nos lleva a problematizar la noción de desarrollo como como el mero crecimiento. Por ejemplo, el principal indicador, ¿no? Económico capitalista es el Producto Bruto Interno de los países, ¿no? Todos dicen, no, que creció 5 puntos el PBI, que creció 6. A la larga, tampoco es que te resuelve la ecuación. O sea, si no hay distribución, que creo que es uno de los principales debates que se tiene que dar la sociedad en este momento, y que, por ejemplo, el 17 de agosto las organizaciones políticas y sociales están convocando a movilizar en contra de la inflación y por la distribución del ingreso. Si hay crecimiento y no hay distribución del ingreso, tenés las sociedades más desiguales del mundo. Por ejemplo, América Latina es el continente más desigual del mundo. ¿Por qué? Porque en África se dirá que son todos pobres, pero acá somos más desiguales porque también hay mucha riqueza. Entonces, el tema de cómo se distribuye la riqueza que producen las naciones es fundamental desde nuestra perspectiva, ¿no? Económica. Bueno, entonces, nada, crisis de representación del Estado postsocial, ¿no? El rol que va asumiendo el mercado y la concentración y la exclusión como nuevos problemáticas en los albores del siglo XXI. La globalización, la regionalización y su influencia sobre la economía nacional, para ir concluyendo con una radiografía, ¿no? Del trabajo en los nuevos escenarios. Esto implica la presencia del empleo, pero la emergencia del subempleo, ¿no? Personas que quieren trabajar más y no pueden, y particularmente del desempleo, ¿no? Como también aparece la figura del trabajo autónomo y también el asociativo y la problemática de la informalidad laboral. La última unidad que vamos a estar abordando se llama el resurgimiento de la economía social dentro de la formación económica y social con inclusión del siglo XXI, ¿no? Allí vamos a estar viendo, bueno, la crisis neoliberal, el lugar que ocupan los nuevos movimientos sociales, el kirchnerismo y la formación económica social de desarrollo nacional con inclusión, las políticas socioeconómicas de transferencia de ingresos condicionada con contraprestación laboral, como una apuesta por el cooperativismo, ¿no? Y bueno, y después vamos a tener que hacer una breve disrupción sobre los precursores y doctrinas del movimiento cooperativista y mutualista, los procesos de inserción en la realidad argentina desde el principio del siglo XX hasta la actualidad, corrientes del pensamiento cooperativista en distintos contextos históricos a nivel nacional, americano y mundial.
también los procesos económicos en sí, los pensadores cooperativistas, mutualistas y la participación social del cooperativismo y mutualismo en la sociedad democrática. Y ojalá nos quede un cachito de tiempo para que podamos, a partir de todos estos insumos y contenidos que vamos a ir viendo, si bien un poco la idea es que vayamos reflexionando de manera colectiva en torno a estas temáticas, me gustaría que podamos reflexionar también de manera colectiva en torno a algunos dilemas contemporáneos que serán presentados. Bueno, la modalidad de la cursada va a ser de clases expositivas, que se pretende intercalar la teoría con algunos materiales audiovisuales, quizás que sirvan como disparadores para reflexionar. Esto sí va a ser fundamental en torno a las consignas, ¿no? Buscando la participación de todas las y los estudiantes. Y también trabajos grupales con posterior puesta en común. Por otro lado, la complementación con los temas desarrollados en cada clase. Bueno, la idea es que ustedes vayan realizando trabajos prácticos en base a la bibliografía obligatoria que vamos a ir presentando en cada clase. En este sentido, como les planteaba, en torno al módulo 1, en la próxima clase lo que vamos a estar haciendo es profundizar sobre el tratamiento de los principales aspectos teóricos presentes en el módulo 1, y la idea es que los vayamos ya relacionando con estos conceptos y estos aportes teóricos con algunos ejemplos para que se facilite la comprensión. Posteriormente, es decir, desde la clase que viene no, la otra, la idea es que entre todas y todos van a tener que conformar grupos de trabajo para realizar los trabajos prácticos grupales de los módulos siguientes, y cada TP tendrá una nota específica que permitirá elaborar un promedio para obtener una primera evaluación de ustedes, ¿sí? Esto tiene como finalidad fomentar la creatividad, el trabajo y la capacidad de diálogo y reflexión de ustedes, y también la forma de trabajo asociativa y colaborativa. Pero también estos trabajos prácticos les van a servir como insumos para que ustedes puedan elaborar posteriormente un trabajo integrador final que es de carácter individual, ¿bien? Bueno, y la elaboración de este trabajo integrador final, ustedes van a tener que seleccionar algún proceso histórico determinado de lo que vayamos viendo durante la cursada y analizarlo en sus dimensiones económicas, políticas y sociales. Respecto de los trabajos prácticos, ¿sí? Ustedes van a tener 5 trabajos prácticos, ¿bien? En donde cada trabajo práctico van a tener que desarrollar una consigna en torno a la formación económica y social que vamos a ver en el módulo. O sea, cada módulo finaliza con les voy a entregar una consigna y ustedes de manera grupal van a tener que desarrollar esta consigna, y cada módulo responde a una formación económica y social determinada. Para eso van a tener el TP1 en torno a la formación económica y social colonial, TP2 en torno a la formación económica y social agroexportadora / oligárquica, el trabajo práctico número 3 en torno a la de industrialización por sustitución de importaciones, que tiene un periodo de gobierno peronista y otro de democracia condicionada / dictaduras militares, la formación económica y social neoliberal de valorización financiera y la formación económica y social de desarrollo nacional con inclusión. Ahora bien, los trabajos prácticos, ustedes los van a tener que armar grupos de hasta 4 personas, y para que se queden más tranquilos van a hacer trabajos prácticos
breves en los que van a tener que desarrollar una consigna en no más de 2 carillas, ¿bien? Esta consigna se entrega finalizada la unidad y el trabajo práctico lo van a tener que entregar antes de la clase siguiente. Los integrantes de cada grupo van a tener que realizar una defensa oral en esa clase siguiente de cada uno de los trabajos prácticos, y la defensa oral se tienen que organizar muy bien porque van a tener 10 minutos para realizarla. ¿Bien? Y aproximadamente y de manera breve, pero me importa, también me parece que es importante la evolución que yo les haga a ustedes para que terminar, digo, las instancias de evaluación me parece que hay veces que solemos tomarlas como un momento de mucho nervio, etcétera, pero piénsenlo también como un momento fundamental del proceso de aprendizaje en el cual estamos aprendiendo, que va a ser de ida y vuelta y que de verdad que, bueno, las cosas que se les vaya a ir marcando, tómenlo para bien, que la idea es fijar conocimientos, ¿no? Entonces, los trabajos prácticos van a tomar como medida resumen, se van a consolidar como una primera nota evaluativa de ustedes. ¿Cómo se va a conformar esta nota? Se va a conformar, en primer lugar, ustedes van a tener una nota que va a ser colectiva, producto de la entrega de cada TP, ¿no? De esas 2 carillas. Ustedes van a tener una primera nota que es la suma de todas esas, de los 5 trabajos, divididas por 5. Y eso es una nota de carácter colectivo. Pero esta es la mitad, porque la otra mitad se configura por las defensas orales que ustedes hagan, que va a ser de carácter individual. ¿Se entiende? Entonces, la primera nota evaluativa de ustedes se va a configurar por eso. Es decir, por la nota de cada uno de los trabajos dividida por 5 y de las defensas orales que ustedes hagan de manera individual. ¿Bien? Bueno, respecto de la evaluación ya hablamos un poco, pero no está mal reforzar. En primer lugar, que bueno, ustedes también, creo que ustedes ya saben cómo es la dinámica de la licenciatura, pero va a haber una instancia en la que ustedes van a estar evaluándome a mí, ¿no? Evaluando evaluación de la enseñanza, digamos, donde van a estar evaluando mi desempeño como docente y de la cátedra. Y esto se va a realizar a través de una encuesta que ustedes van a responder al final de la cursada, ¿sí? Respecto a la evaluación del aprendizaje, esto es muy importante. Ustedes van a tener que tener una asistencia mayor al 80% de las clases, ¿no? Tanto teóricas como prácticas. En este caso son lo mismo, porque en una misma clase vamos a estar con instancias prácticas en torno a los TP, complementadas con instancias teóricas. Van a tener que haber entregado todos los trabajos prácticos, y esto es importante, que lo entreguen en tiempo y forma, ¿sí? Y también van a tener que realizar un segundo trabajo, van a tener que realizar un trabajo integrador final de la materia, en el que describan y analicen las dimensiones económicas, sociales y políticas de un proceso histórico determinado. Bueno, esto más o menos ya se lo comenté. Y el mismo se aprueba con una calificación igual o superior a 4. Y los criterios de evaluación son la descripción y análisis de la experiencia según los conceptos trabajados en unidad temática 1, fundamentar, ¿no?, la elección de la experiencia que dé cuenta de la comprensión de los temas desarrollados, que ustedes puedan generar profundidad en el análisis de la experiencia seleccionada, pertinencia en la vinculación de los contenidos de la asignatura y también argumentación de las posturas personales asumidas en caso de que hagan una toma de posición en torno a la temática que seleccionen. Esto es importante también aclararlo, porque me ha pasado en otros cursos, en la instancia de evaluación,
bueno, que tampoco es o sea, si bien habilito la posibilidad de que ustedes asuman una postura, porque creo que siempre, hasta los que te plantean, no, esto es un pensamiento objetivo, siempre estamos tomando una posición ante los contenidos teóricos, conceptuales, etcétera. Lo que sí me parece muy importante es que no les pido por favor, y en tal caso asuman las consecuencias si no lo hacen de esta manera, es que, bueno, tampoco puede ser que el trabajo integrado al final sea un 50% de argumentaciones de posturas personales, ¿entiendes? Pueden hacer aportes personales y cómo creen que ven la cuestión, pero como una mínima reflexión en torno a las cuestiones abordadas. ¿Bien? Bueno, y lógicamente deberán utilizar el vocabulario específico de la materia. Siguiendo con la evaluación del aprendizaje, para promocionar la cursada. Profe, Sí, ¿puedo interrumpir? sí, claro. Estoy con una duda con el TP integrador final. ¿Es al final de la materia o al final de cada unidad? No, sí, claro, disculpa. Sí, es al final de la materia. Es al final de la materia, va a ser. Ya me fijo en el programa. Yo creo que les voy a dejar 2 clases sobre el final para ver este tema. Se lo voy a ir adelantando el trabajo para que ustedes lo vayan pudiendo desarrollar. Y asimismo también, sí, les dejo 3 clases para el trabajo final. Y asimismo también es importante que utilicen esta lógica. La lógica es que ustedes utilicen como insumos para el trabajo integrador final los trabajos prácticos que van a ir desarrollando en torno a cada unidad temática con sus compañeros. ¿Se entiende? ¿Y el trabajo integrador es individual? Y el trabajo integrador es individual. Exactamente. Bueno, muy bien. Entonces, para promocionar la cursada, tendrán que cumplir con los requisitos anteriormente mencionados y también obtener una calificación igual o superior a 7 en cada uno de los trabajos prácticos, en el trabajo integrador final, así como realizar la defensa oral, acá dice de ambas instancias, aunque entre nosotros vamos a acordar que en caso de que el trabajo integrador final esté muy bien elaborado, no va a requerir que hagan una defensa oral. Bien. El trabajo integrador es elijo uno de los trabajos prácticos que fuimos realizando en el grupo o es el conjunto. No, ustedes lo que van a tener que desarrollar en el trabajo integrador final es un proceso, analizar un proceso, un acontecimiento histórico y analizarlo en sus dimensiones económicas, sociales y políticas. Bien. Igualmente no se apresuren para eso, ahora me parece que lo más Lo que importante... pasa es que ahí entiendo lo que dice Raquel, yo pensaba en eso recién porque cada unidad tiene, digamos, un modelo, digamos, y entonces es como que uno puede tomar sobre esos trabajos prácticos como insumos, como para desarrollar el TIF al final. Seguramente debe haber los aportes que hacer, pero nada, como que tenía lógica lo que decía Raquel, me parece. Claro, sí, ¿en qué sentido? En el sentido de que el TIF habla de describir y analizar dimensiones económicas de un proceso histórico determinado. Y vos presentaste la materia como que en cada unidad va un trabajo práctico y en cada unidad hay un proceso histórico determinado, ¿no? Entonces, finalmente... No son los procesos, las unidades refieren a formaciones económicas y sociales y políticas consolidadas. Bien, ustedes pueden analizar en el trabajo integrador final un proceso que se dé dentro de una formación económica determinada,
O bien pueden analizar un proceso que se dé transversalmente, ¿no? Como ir viendo la película de cómo va evolucionando ese proceso a lo largo de las formaciones económicas y sociales. O sea que los trabajos prácticos serían como una, no generalización, pero englobarían mucho más del tema y el final sería más específico, ahondar en algo en particular dentro de todo ese, ¿no? ¿Algo así? Exactamente. Exactamente. Exactamente y todo lo contrario, como decía. No, porque vos mencionaste antes, digamos, la economía colonial, el modelo agroexportador, sustitución de importaciones, valoración financiera y desarrollo nacional con inclusión, como los temas de los trabajos prácticos, como los procesos históricos determinados, ¿no? O sea, que uno asocia un poco una cosa Néstor, perdón, te hago una a la corrección. otra. Sí, Como formaciones económicas, sociales y políticas consolidadas. Un poco la idea es el concepto de formaciones económicas y sociales. Lo que pretenden es poder conceptualizar de forma tipológica grandes periodos históricos. ¿Bien? Y no porque la verdad que cada una de estas formaciones económicas, a mi parecer, es una materia en sí, ¿se entiende? O sea, ver todo este periodo histórico, un periodo histórico tan largo, requiere, por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que la sociología histórica hace grandes aportes en este sentido, dado que puede conceptualizar, ¿no? Utilizar conceptos para pensar procesos históricos, para pensar acontecimientos, ¿no? Pensarlo más en esa idea en términos de poder conceptualizar, caracterizar una etapa. vos perdón, pero cuando decís formaciones económicas y sociales, y cuando hablamos de procesos históricos determinados, ¿cómo sería eso? O sea, ¿qué sería una cosa, que sería la otra? No digo que sean dos cosas distintas, pero Sí, bueno, como para entender. sí. Una formación económica y social, ya lo vamos a ver con mayor profundidad en la clase que viene. Esta es una clase de presentación de la materia, pero a grandes rasgos una formación económica y social es, bueno, cuáles son las grandes características que adquiere un periodo histórico determinado, ¿no? Es decir, cuáles son los grandes grupos sociales en pugna, cómo se consolida la matriz económica, ¿no? Cuál es el funcionamiento de esa matriz, cómo se podría caracterizar al Estado durante este periodo, quiénes son los grupos que dominan, ¿no? El periodo, cuáles son los principios de integración social que hacen que la sociedad funcione, ¿no? Y no se maten todos contra todos durante el periodo, o sí, o que se maten todos contra todos durante el periodo. Nada, eso. Y por ejemplo, un proceso, a ver, para pensar un poco, por ejemplo, un proceso podría ser la democracia. Por ejemplo, la democracia tiene un proceso en sí, ¿no? Un proceso sería, por ejemplo, bueno, la transformación, ¿no? Por ejemplo, un proceso es el pasaje de una formación consolidada a otra. Cómo se va transformando, cómo pasamos de la industrialización por sustitución de importaciones hacia un modelo neoliberal de valorización financiera. Por ejemplo, eso es un proceso. Ahí hay un proceso. Otro proceso, a ver, por ejemplo, otro proceso es, bueno, el proceso de Sí. El feudalismo, profe, podemos tomar el feudalismo. Y Bueno, colonialismo sería. es todo un dilema porque hay todo un debate ahí que si bien hay alguna referencia en la bibliografía, no es bibliografía obligatoria, hay un dilema de los intelectuales en torno a la revista Cuadernos Pasado y Presente, el debate Laclau-Garavaglia versus Gunder Frank.
que con ese nombre tan alemán No igualmente daba el debate acá en la Argentina de los años 60, 70. Y el debate es precisamente si existe un feudalismo en América Latina y particularmente en la Argentina o no. ¿Cierto? Bueno, yo particularmente creo que no, que en Argentina no había feudalismo, que el feudalismo es un proceso histórico, ¿no? Una formación, o mejor dicho, como me corrigió el compañero Néstor, una formación económica consolidada, pero en Europa. Para eso es muy importante el primer texto que les compartí de Enrique Dussel, ¿no? Europa, modernidad y eurocentrismo, porque allí el autor lo que nos plantea es, a grandes rasgos, que nosotros, que la historiografía, en términos generales, es la historia de Europa, ¿no? Y que en el resto del mundo, es decir, en las periferias, asumimos esa historia como propia, ¿no? Como la historia universal, va a decir el autor, cuando en realidad es la historia de Europa y al mismo tiempo es un mito de la historia de Europa. ¿Esto por qué lo dice? Por varios factores. En primer lugar, porque hace un relato de la historia, ¿no? Que en algún punto es provincial, porque dice, para Europa y la historiografía oficial, la modernidad empieza a partir de procesos que se dan en Europa misma, ¿no? Hacia adentro de Europa. ¿No? La modernidad, ¿no? La modernidad es el mundo, digo, la consolidación de un sistema mundo. Y la historiografía eurocéntrica, ¿no? Va a decir el autor, y toda una corriente de pensamiento que hace una crítica al eurocentrismo, que comienza, y esto para las periferias es un pensamiento crítico fundamental, del postcolonialismo, ¿no? El pensamiento postcolonial con autores como Enrique Dussel, pero también como Aníbal Quijano, Kusch, por ejemplo, en América Latina. Lo que nos va a plantear, bueno, pero qué sé yo, nos plantean que la modernidad empieza con el Renacimiento, con la Ilustración, etcétera, y son todos procesos de Europa hacia adentro de Europa. Claro. Lo que nos va a decir el autor es que el punto de partida de la modernidad es el descubrimiento de América. ¿Bien? ¿Y por qué? Porque ahí se configura un sistema mundo. Por primera vez, los distintos territorios con distintas temporalidades, con distintas, ¿no? Y un desconocimiento de los otros, comparten, se va generando una línea de tiempo compartida de alguna manera. Por otra parte... Perdón, te quería aportar algo que a mí me parece como interesante la mirada de la poscolonialidad que trae Quijano respecto también a la cuestión de capitalismo versus comunismo o derecha versus izquierda, ¿no? Que es una idea importada, digamos, de Europa, como para analizar también los movimientos populares desde otra perspectiva y con el acervo cultural que tiene nuestra región, ¿no? Que también es salir de ese esquema. Completamente, porque incluso, a ver, la misma imposición marxista, ¿no? Del comunismo como único camino posible para superar el capitalismo es eurocéntrico. Porque si vos le vas a preguntar a alguna comunidad de las tantas que hay en América Latina, el comunismo, y también termina siendo una idea de blancos, te dirían. Y ahí Aníbal Quijano lo que plantea es que la idea de raza es fundamental para entender el dispositivo de poder del capital. Exactamente, eso es, ¿no? Porque o sea, el llamado descubrimiento de América plantea a la raza como herramienta para someter y para generar esa categoría. Exactamente. Y lo que plantea el autor, también, ya que estamos viendo un poco esta cuestión, Dussel, es el hecho de que
bueno, este relato de cómo es la historia europea, ¿no? Como presentar, en primer lugar, presentar la historia europea como la historia universal. Y en segundo lugar, cómo cuenta la historia europea, es un mito para el autor. ¿Por qué? Porque, bueno, la historiografía oficial te dice, no, que los griegos, después los romanos, el feudo, descubrimiento de América, ¿no? Descubrimiento de América barra renacimiento. En realidad no ponen como el gran acontecimiento del descubrimiento de América, sino el renacimiento, la ilustración, etcétera. Cuando el autor dice esto es consecuencia del descubrimiento de América, de la existencia de un otro, que a su vez, ¿qué permite para Dussel el descubrimiento de América? Vamos para atrás, para los griegos, para los fenicios. En el periodo de la existencia de los fenicios, ¿no? 2000, 3000 años antes de Cristo, ¿no? Y que son para la historiografía occidental, eurocéntrica, es el origen de todo. En simultáneo, bueno, la cultura del Islam y los musulmanes También estaban. dominaban lo que era Eurasia, ¿no? Lo que es ese mundo ya conocido que es Europa, Asia, África. Bueno, no era la cultura griega la que dominaba, de hecho tampoco fueron los romanos los que dominaron ese gran continente, ¿no? Donde todos sabían la existencia de las otras civilizaciones. No eran el centro de la historia en ese momento. Esto es un giro paradigmático fundamental para pensarnos, ¿no? Y que sirve como puntapié para que nosotros pensemos la historia argentina a partir de las características propias del periodo que vamos a estar analizando. Es decir, bueno, ¿cuál era el lugar que ocupaba este territorio durante el periodo colonial? ¿No? Y vamos a ir viendo cómo se va generando un desarrollo tanto económico como también demográfico y sus principales motivos, ¿no? Pero bueno, un poco eso es lo que dice Dussel. La clase que viene lo podemos reforzar un poco, pero me parece que estas son las ideas fuerza más importantes del autor. Creo que nos fuimos un poco por las ramas de la presentación porque yo también al mismo tiempo quiero terminar de presentarles el programa, porque es un poco como un acuerdo de cómo va a funcionar los próximos encuentros que tenemos por delante. Bien. Así que bueno, retomando, para promocionar la cursada, ustedes van a tener que cumplir con los requisitos que se les expuso, obteniendo una calificación igual o superior a 7 en cada uno de los trabajos prácticos, también en el trabajo integrador final, así como en la defensa oral de dichas instancias. Después, para poder regularizar la cursada, es decir, acreditar la materia, deberán haber promocionado la cursada o haber aprobado el examen final. Bueno, esto... Profe, pregunta, perdón, yo estoy interrumpiendo, pero... No me pidas perdón. Tenemos que aprobar con 7 o más de 7 los 5 o 6 TP, digamos, de cada unidad, más el integrador final para la promoción. Correcto. Así es, listo. Pero al mismo tiempo van a tener, van a armar los trabajos prácticos, los van a hacer en grupo, van a ser grupales y de verdad que tampoco van a ser tan complejos, ¿no? Porque van a ser 2 carillas entre 4, creo que lo van a poder resolver sin mayores complicaciones. Y yo entiendo, la vida es muy compleja, todos tenemos muchas responsabilidades, entonces quizás en algún momento se tendrán que apoyar más uno en otro de sus compañeros para poder todos y todas sobrellevar la materia. Sí, además vamos a tener un trabajo final de la carrera. Eso nos tiene... Pero bájenle, vayan para adelante y no se dejen, ¿cómo decirlo? Sí, apabullar por la instancia y ustedes hagan los trabajos,
cumplan con los requisitos que se les piden y vayan para adelante, entréguenlos, si se los rebotan vuelvan a entregar ese trabajo. Un poco la dinámica académica es esa también. No aflojar. Bueno. Profe, Vero. una pregunta con respecto... Sí, Vero, me das un segundito que termino de explicarles la metodología de evaluación del aprendizaje, así esto queda ya acordado entre nosotros y después trato de despejarle todas las dudas que tengan. ¿Vale? Bueno, por último, en torno a la evaluación del aprendizaje, ustedes para acreditar la materia van a tener que promocionar la cursada o haber aprobado el examen final. Y en cada una de estas instancias van a tener que dar cuenta de la claridad en la exposición de los conceptos y la pertinencia en la vinculación con los contenidos de la asignatura, presentar profundidad en el análisis sobre los contenidos de la asignatura y argumentación de las posturas personales asumidas, como también el uso del vocabulario específico de la asignatura. Ahora sí, esto ya está presentado. Verónica y Gatite. Una duda con respecto a la modalidad de la defensa oral de cada uno de los TP que son grupales. Si somos, ejemplo, un grupo de 4 personas desarrollando uno de los TP de 2 carillas, la defensa es las 4 personas vamos a estar defendiendo lo mismo. Sí, se van a tener que organizar para no decir lo mismo. Eso. ¿Esa defensa también es de carácter grupal o es por turnos o como un oral de escuela? ¿Cómo sería? Perdón. Más como oral de escuela, digamos. No, hablando en serio, la dinámica va a ser la siguiente. Ustedes, yo termina la clase donde cierro un módulo, les presento la consigna. Ustedes van a tener hasta el próximo encuentro para desarrollar esas 2 carillas. Después, lo que van a tener que hacer es defender esas 2 carillas que ustedes me están presentando. Van a contar con 10 minutos en total como grupo de trabajo para defenderlo. Es importante también cumplir con esos requisitos también del formato, ¿no? No más de 2 carillas, tampoco una carilla. Tampoco. Pero sí, bueno, que sean más o menos de 2 carillas, se pueden extender un poquitito más, pueden ser un poquitito menos de 2 carillas, pero más o menos que la idea está armada en 2 carillas. Y después lo van a tener que defender con lo que dice en ese texto y quizás con lo que tuvieron que leer para el tema, las búsquedas, lo que investigaron para llevarla adelante, las preguntas que ustedes se fueron haciendo a la hora de armar el texto. Tienen 10 minutos. Van a ser aproximadamente 2 minutos y medio por integrante. No es tanto tiempo, pero tampoco hay que ver y se tienen que organizar entre ustedes para decir, no, yo voy a presentar a los grupos sociales, yo voy a presentar, por ejemplo, la matriz económica, o lo que sea que haya, se entiende, tener que de esas 2 carillas dar cuenta de distinta manera, y tampoco que sea leer, porque al mismo tiempo, si ustedes me dicen exactamente lo que dicen esas 2 carillas, se van a quedar cortos de tiempo, ¿entienden? Además de que no nos sirve. ¿Bien? ¿Está claro? Sí. Bien. Bueno. Lo que nos pedís es mucha síntesis también, ¿no? Por otro lado, me parece, ¿no? Porque hacer 2 carillas de temas tan grandes es como tener un poder de síntesis como para después puntear y después desarrollar en la defensa. Me imagino. Completamente, y me parece que para los fines de nuestra materia va a ser muy importante que podamos
pensar en términos de síntesis, en términos de procesos, en términos de conceptuales los procesos, porque de verdad que tenemos casi 500 años de historia, o sea, es una locura. Entonces, bueno, vamos a tener que poder, también van a tener bibliografía optativa para profundizar en las distintas etapas que vamos a estar abordando, pero tampoco los quiero matar con bibliografía, por más de que, a ver, esta materia es historia, van a tener que leer mucho, eso es un hecho, pero tampoco los quiero matar a bibliografía. Me interesa más que puedan comprender en términos de procesos, de actores sociales, por eso la perspectiva de sociología histórica. Bien. Bien. Néstor, te hago una consulta. Sí, ¿Lo conoces a Pablo López Fiorito? me parece que no. ¿De dónde? Yo estoy en la cátedra de él en Marxismos e Historia Argentina en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, pero él también está en la UNDAB, es el que coordina la Escuela de Oficios. Ah, no, no. La escuela de oficios, mira qué bien, qué interesante. Sí. ¿Cómo se llama, me dijiste? López Fiorito, Pablo, compañerazo, la verdad. Te hago una pregunta. Vos hablaste que trabajaste en el área de las tecnicaturas, en las tecnicaturas, ¿cómo es? Sociales y humanísticas, Sí, ¿en qué época? hasta el 2015. Ah, lo conociste ¿cómo se llama? El de territorio. Sí, fue Ah, mi coordinador. claro, él era coordinador. Sí, yo estuve trabajando con ellos también en la territorio. Ah, mirá. Sí, trabajé un par de años con ellos, hicimos varios capacitaciones de orientación con el Ellas Hacen, con varias cosas. Ah, Mirá, bueno, anduvimos por lugares parecidos. Claro. qué bueno. Bien. Una pregunta. Adelante, Sería, Delia. en cada clase tenemos la escucha del tema más las consignas y la exposición. Esas serían así las clases. A ver, sí, en cada clase vamos a tener clases donde la próxima clase va a Sí. ser principalmente teórica y allí voy a exponerles los principales conceptos que me parecen importantes para utilizar como conceptos que sirvan de manera transversal para la comprensión, ¿no?, de las distintas etapas que vamos a estar abordando. Es decir, va a ser una clase más conceptual. Ahí vamos a estar viendo la noción de sistema mundo, la noción de eurocentrismo, vamos a seguir profundizando en la noción de entender a la economía en términos sustantivos, con Polanyi. También con Polanyi vamos a estar viendo los principios de integración sociales de la economía, ¿no? Vamos a estar viendo los tipos ideales de Weber y algunos conceptos que después ustedes cuando desarrollen sus trabajos prácticos y el trabajo integrador, son conceptos que van a tener que utilizar de manera pertinente. Es decir, van a tener que utilizar estos conceptos para pensar la historia. Buenísimo. ¿Se entiende la propuesta? ¿Y ahí nos da las consignas para hacer el trabajo a la próxima clase? No. No. Las consignas van a estar. Eso es la clase que viene. Bien. Después de la clase
que cierra el módulo, del módulo 1, que es la de conceptos fundamentales para una sociología histórica argentina. Después vamos a empezar con el módulo 2. Y ahí vamos a estar viendo ya una formación económica y social determinada, que es la del periodo colonial. Vamos a tener 2 clases para ver esta formación económica. Cuando terminamos de ver la formación económica y social y política, si se quiere, ahí yo les entrego la consigna del trabajo práctico. Es decir, cada vez que terminamos de ver las características y el proceso histórico también de esa formación económica, social y política determinada, cada vez que terminamos de ver y de caracterizar una formación, yo les voy a estar entregando una consigna, por ejemplo, el trabajo práctico 1, que gira en torno a la formación económica y social de la colonia, y ustedes van a tener una semana para elaborar el TP y cómo empieza la siguiente clase después de que les entrego las consignas. Bueno, empieza con la defensa de ustedes, rápida tiene que ser, del trabajo práctico para después empezar con la nueva formación, ¿no? Profe, cuando decís formación, ¿te referís a periodo histórico? No. O sea, sí, cada formación da respuesta a un periodo histórico determinado. Por ejemplo, la formación económica y social de la colonia, ¿no? Del periodo colonial, responde a el periodo en el que se arma el Virreinato de la Plata, ¿no? A partir de 1550 y tantos, hasta el momento en que se generan las revoluciones de la independencia, hasta 1810, por ejemplo, y un poquitito más también porque el periodo de transición lo incorporamos dentro del periodo colonial, por más de que es un periodo transicional hasta que se consolida el Estado-Nación argentino, a partir de, bueno, posteriormente a las guerras civiles entre unitarios y federales. La nueva formación económica y social y política se da cuando se consolida el Estado-Nación y la Argentina se integra al mercado internacional a partir de la venta de los productos agropecuarios, ¿no? Empezamos a exportar materia prima para importar productos manufacturados de lo que va a consolidarse como el centro del sistema capitalista con base en Inglaterra en ese periodo. ¿Bien? Pero un poco esa es la lógica. Y la búsqueda es que para cada periodo histórico nosotros podamos comprender una forma, ¿no? Y caracterizar de manera sustantiva la forma que adquieren las relaciones sociales, económicas y políticas. Esa es la búsqueda. Ustedes puedan comprender las características principales de la forma que adquieren esas relaciones. ¿Se entiende? Para eso también les voy a estar compartiendo un texto que trabaja esta cuestión, esta lógica, sobre las formaciones económicas y sociales. ¿Está bien? Sí, creo que sí. Ya lo Ya vamos. me estoy asustando. No, tranquila, compañera. Tranquila. Tremendo, está bueno. Sí, Bueno, muy bueno. ¿hay alguna duda más? Las clases van a durar de 6 a 9. Yo supongo, sí. Sí. Vamos a tratar de que sean no de 4 horas, como dice formalmente el programa. Vamos a tratar de que dure menos, pero también vamos a tratar de cubrir todos los contenidos de la materia. ¿Entiendes? Sí, sí. Ujú, Así que, nada. bien. Es un gran desafío, la verdad, porque de verdad que es un periodo muy largo. Y bueno, también ir entendiendo, ¿no?, cómo se dan esos procesos entre una forma
una formación económica y social hacia otra es parte del desafío para ver si llegamos a ver el siglo XXI. La verdad que, aunque, bueno, eso vamos a ir. Metamos la pata al principio, porque siempre pasa que el siglo XXI queda afuera. Sí. Claro, ni hablar. De Tal hecho, cual. no sé ustedes, pero a mí me pasó y lo he hablado con compañeras y compañeros. eh, en la secundaria, cuando veías historia argentina, por lo menos en mis escuelas, yo llegué hasta la dictadura sin ver la dictadura. Perverso, perverso. Entonces nunca veías la dictadura y lo que había pasado después. Nosotros, yo la cursé en dictadura, así que imagínate. ¿Nos podemos copiar entre los grupos? No pasa nada. No. Me voy a dar cuenta y van a quedar bochados y bochadas. Ay, no. Bueno, nada. No se puede copiar, Néstor. Bueno, compañeros, Ahí va. si no hay ninguna duda más, cerramos por hoy, ¿les parece? Y nos encontramos el miércoles que viene a las 18 horas. Buenísimo. ¿Les parece? Genial. Perfecto, sí. Sí, Bueno, profe, sí, si nos va bajando la iluminación de todo lo que anotamos y escuchamos hoy y tenemos alguna pregunta, te podemos mandar mail. ¿Vamos a tener grupo de WhatsApp de esta materia? No lo sé. ¿Vas a poner los materiales en el campus? O... Mirá, mi designación salió recién ayer. Eso quiere decir que yo todavía no puedo tener acceso al campus. Ajá. entonces El por acceso mail. en cuanto tenga acceso al campus, les voy a estar cargando toda la bibliografía, etcétera, en el campus. Y déjenme, yo no sé cómo es la dinámica, si ustedes, si tienen grupos de WhatsApp de cada materia, cómo es, Sí. qué les es más práctico a ustedes, etcétera. Ahora bien, también, si llega a ser la dinámica que creamos un grupo de WhatsApp, es importante también que lo acordado no se acuerda en ese grupo de WhatsApp. ¿Se entiende? Yo puedo tratar de despejarles algunas dudas, etcétera, pero los acuerdos los vamos a hacer por una vía más formal, porque también, nada, somos todos tenemos varias responsabilidades, quizás en un momento no puedes ver un grupo y quizás alguien te avisa algo en ese grupo y da por sobreentendido. ¿Vieron la complejidad que tienen las relaciones humanas? Entonces, me parece muy importante que todas estas pautas, estas normas de la cátedra las tengamos bien en claro y las podamos sostener. Bien. ¿Bien? Bien. Sí, por ahí podríamos armar un drive, por ejemplo, para Un subir drive. ahora la clase y eso, yo no sé si te parece, Manuel, te lo puedo mandar por mail. ¿La grabaste? Sí, Sos una genia. Muchísimas gracias. Sí, obvio. Te pido por favor que me la mandes por mail y yo después se la voy a estar compartiendo al grupo. Por lo pronto, yo lo que les propongo es que sostengamos la dinámica del mail. Bueno, Yo les voy a estar compartiendo, en tanto no tenga acceso al Moodle, voy a estar utilizando ese canal de comunicación con ustedes, ¿sí? Y bueno, ahí después de que Carla me comparta la grabación de la clase de hoy, se las voy a estar compartiendo también por allí. Y bueno, voy a tratar de ya en estos días, así tienen tiempo, compartirles la bibliografía tanto obligatoria como complementaria para la clase que viene. Les pido por favor que traten de leer, que va a ser muy importante. Historia se trata un poco de eso. Y bueno, no se apabullen, denle para adelante. Si tienen dudas me escriben y trato de despejarles sus inquietudes.
Y también, bueno, obviamente el espacio de las clases están también para despejarle todo tipo de dudas. Nos podemos quedar Mucho. tratando de despejar esas dudas todo el tiempo que sea necesario. Che, alta movida, hicieron lo trojo. ¿Qué pasó, Ismael? ¿Qué pasó con No. los troscos? Yo también quiero saber. Alta movida, hicieron los trucos. Florencia, contanos algo. Vos sos trosca. No puedo escuchar el audio, no es momento, Néstor. No, ahora tenés que ponerlo para nosotros. ¿Cómo que momento, Ismael? Disculpe. Qué gracioso. Bueno. Bueno, entonces compañeros, compañeras, compañeres, Nos vemos la próxima nos vemos semana. la próxima. Hasta la clase Ha que sido viene. un gran gusto para mí conocerles a todos y bueno, avancemos. Buenísimo. Buenas Fue un noches. gusto. Igualmente, profe. Un Chao. placer. Chau, chau. Chao, gracias. Chau.